Hace 8 días, el Señor nos permitió estudiar su palabra y hacerlo a partir de una pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo te haga? Y fue una invitación muy clara del Espíritu Santo a reflexionar en cuanto a dónde estaba nuestro corazón. Porque dependiendo de lo que nosotros respondemos a esa pregunta de parte de Dios, ¿qué quieres que yo te haga? Dependiendo de esa pregunta, nosotros partimos a una respuesta que evidencia cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón frente al propósito de Dios? Yo creo firmemente que lo que hoy nosotros vamos a estudiar no solamente complementa lo que vimos hace 8 días, sino que cierra todo lo que el Señor en esta primera temporada del año precisó hacer en nuestros corazones para prepararnos a lo que viene. Creo que sin duda estamos comenzando a experimentar el nuevo tiempo. Y lo que hoy vamos a recibir abrirá nuestros ojos, no solo en cuanto a lo que hay en nuestro corazón frente al propósito de Dios, sino también abrirá nuestro corazón en cuanto a lo que Jesús ya hizo en medio de nosotros, lo que ya está hecho. Resulta que el título de la enseñanza de hoy es Hosana, Hosana. Siempre hacemos el inicio de la Semana Santa. Yo creo que si lo buscamos en estos 6 años, cada domingo que inicia la Semana Santa estudiamos este pasaje. Pero yo le puedo decir con verdad, busque las grabaciones. Nunca el Señor nos ha enseñado lo mismo. Siempre ha traído una revelación nueva con este pasaje. ¿Cómo llama normalmente este domingo? ¿Cómo se le dice? Toda la vida lo escuchamos así: Domingo de Ramos. Y este pasaje es el que tiene la explicación de dónde salió ese nombre. Yo veo bastante movimiento. Entonces yo les voy a pedir, bienvenido. Yo les voy a pedir que, como siempre les pido, los de casa, llenemos estas sillas de tal forma que los que lleguen tengan donde sentarse. Bueno, ¿cuántas tenemos acá? Porfa. Gracias. Los de casa, movámonos. Eso nos ayuda a que la predicación no se interrumpa. Seamos obedientes. Así los que llegan más tarde pueden sentarse acá, ¿cierto? Gracias. Ahí sí, como me decía mi mamá, no se haga regañar. Miren, amados, cuando nosotros estudiamos pasajes como el que vamos a leer, que lo hemos leído siempre y que lo hemos visto en los muñequitos, en las películas, en The Chosen, en todo, que es el Domingo de Ramos, que es ver cuando entró el Señor Jesucristo en Jerusalén ya para ser sacrificado y cuál fue su entrada triunfal. Si usted lo mira en la Biblia, el pasaje tiene ese título, la entrada triunfal. Pero hay tanto en este pasaje para este momento de mi vida y de su vida, que yo le pido el favor que procure conectarse, porque sé que no volveremos a donde estábamos antes. Como
entramos, no salimos. En el nombre de Jesús. Lea conmigo. Este pasaje está en los 4 evangelios y lo hemos enseñado de evangelios diferentes cada vez, pero esta vez es Juan el que vamos a leer. Y voy a leer, amados, del versículo 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Hoy vamos a ver 2 puntos. El primer punto es un clamor. Se llama así, un clamor. ¿Usted se imaginó la escena? El Señor Jesús montado sobre un pollino y las multitudes batiendo los ramos de palmera y a una voz diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana, hijo de David. Muchas veces hemos enseñado, y cada domingo de Ramos lo hacemos, que esta misma multitud que lo aclamó al entrar fue la misma multitud que 5 días después gritó: crucifícale, crucifícale, a Poncio Pilato. Algo pasó entre esa entrada, un domingo, y ese viernes. Algo pasó. Entró aclamado y murió despreciado en medio de abucheos. Y vamos a hablar un poco de eso, de lo que pasó en ese tiempo. Pero lo primero que necesitamos mirar es que cuando Él llega, hay una multitud que le dice Hosana. Resulta que la palabra Hosana, a menudo nosotros la usamos también cuando decimos aleluya. Aleluya significa alaba a Dios, pero Hosana tiene un significado muy diferente. Hosana, si quiere lo puede anotar, realmente viene de la raíz hebrea que es yasha, que significa liberar, salvar, y de la otra raíz que es ana, rogar, suplicar, se combinan. Entonces podemos decir que lo que significa esa palabra es: te suplico que me salves, por favor, libérame. Sálvanos, Señor. Cuando el pueblo, la multitud que venía con él entrando y la multitud que lo esperó dentro de Jerusalén, decía Hosana, estaba
con un clamor de salvación. Lo que estaba diciendo es: sálvanos, Mesías, hijo de David. Qué tremendo, porque cuando él llega, él entra como hijo de David. Es decir, la multitud considera que él es el Mesías que están esperando. Tanto los que están adentro como los que están afuera lo ven entrar y dicen: es el Mesías, sálvanos. ¿Usted cree que esa es una petición sabia? Hace 8 días decíamos: anote en el cuaderno ahí cuál es la petición que usted tiene si Dios le dijera qué quieres que te haga. Y yo le pregunto: ¿esta es una petición sabia? Sálvanos, líbranos. Claro que sí. Un clamor legítimo. Es decir, hasta este momento es claro que cuando el Señor Jesucristo hizo la resurrección de Lázaro, que fue lo que sucedió antes de esto, entró en la recta final de su ministerio en la tierra, entró en la recta final hacia la cruz del Calvario. Cuando Él hace este milagro, que es público, que es además, no solamente se conformó con sanar a Lázaro, no se conformó con resucitarlo recién muerto, sino que es un milagro sobre un cuerpo en descomposición de 3 días. Es un milagro extraordinario. Que esa piel, que esos órganos, que todo lo que ya dice la Biblia hedía, sea restaurado y haya soplo de vida. Y eso lo vieran cuando quitaron la piedra. Todos hacían esto pensando: el olor tiene 3 días. Y ese milagro fue público. Y él sabía que era el último de esa estirpe que haría, porque con ese milagro las multitudes enardecerían por él. Y cuando las multitudes hicieran eso, su hora se había acercado. Por eso Él lo hace, porque dice: ya llegó el momento, la Pascua está pronta a celebrarse. Y Él tenía que morir en la Pascua, porque ese era el calendario celestial. Él, como cordero, derramaría su sangre como cordero perfecto. Desde antes de la fundación del mundo fue inmolado. Y ese día se ejecutaría la sentencia en la tierra. Entonces, no conforme con eso, se está cumpliendo todo el calendario profético, y cuando llega la palabra nos dice que Él llegó ¿sobre qué? Sobre un pollino. Ahora abra su Biblia en Zacarías. Váyase al Antiguo Testamento y abra su Biblia en Zacarías 9. Y en Zacarías 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Escuche: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Aleluya. En conclusión, cuando todos ven que conocen la profecía del Antiguo Testamento, son judíos, les enseñaron la ley judía desde bebecitos, y ellos ven que ese que resucitó a Lázaro entra a Jerusalén montado en un pollino, y ellos confirman: Él es el hijo de David, es
el Mesías del que hablaron los profetas. Zacarías dijo que entraría sobre un pollino. Siendo el rey del universo, no entró en caballo. Los reyes entraban en caballo a las ciudades conquistadas. El rey de reyes entró en un pollino. Habla de la humildad, pero es que había sido profetizado así. Y hasta ahí todos están sintonizados. Hasta ahí hay sintonía. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el que tiene poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el temor a la muerte. Si este hombre pudo resucitar un cuerpo de 3 días muerto, este hombre puede hacer lo que sea. Este hombre es el Mesías. Viene sobre el pollino, por eso la gente estaba en ese clamor que le salía de lo profundo. Sálvanos, líbranos. Por fin, sálvanos, líbranos. Este es el que hemos estado esperando por miles de años. Qué tremendo es que ese clamor, que es el primer punto, un clamor legítimo, tuvo una respuesta, así se llama el segundo punto, una respuesta no comprendida. En este segundo punto nos vamos a extender un poco más. Yo le pido que mientras escucha lo que el Espíritu Santo nos está invitando a reflexionar, no solamente escudriñe la Escritura, sino su corazón. Porque este clamor de Señor, sálvanos, líbranos, tuvo la respuesta, pero fue una respuesta no comprendida. ¿Sabe qué significa salvación? ¿Qué significa salvación? Significa liberación, rescate, pero puntualmente es ser guardado, ser librado de un peligro. Eso significa salvación. Ser librado de un peligro. Entonces yo tengo que preguntarme a mí misma y preguntarle a esta audiencia: ¿usted ha sido librado de un peligro? ¿Usted ha sido salvo? Porque ser salvo es haber sido librado de un peligro. ¿Usted ha sido librado? Ahora le voy a preguntar, ¿Jesús le salvó? ¿Jesús le libró? Escudriñe en su corazón. ¿Usted está seguro que Jesús le libró de un peligro? ¿Cuál era el peligro? ¿Cuál era el peligro? ¿De qué lo libró Jesús? Le pregunto, ¿usted necesita ser librado ahora de algo? En este momento de su vida necesita que Jesús le salve de algo. Cuando preguntamos, ¿usted es salvo? Por lo general hay 2 preguntas, 2 respuestas, aunque pueden ser 3, pero sí. ¿Usted es salvo? Sí. Jesús me libró. Él me libró de peligro. ¿De peligro de qué? De muerte, de morir eternamente, de irme al infierno, de estar separado de la gracia de Dios. Él me salvó de ese peligro.
Otra respuesta puede ser, la verdad no sé. No sé si soy salvo. Mi pastor me enseñó que cuando alguien dice no sé, lo más probable es que no lo sea todavía. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces, aquel que no sabe si es o no es, probablemente necesite un encuentro con Él para hacerlo. ¿De qué nos salvó? Necesitas ahora de algo. Esta multitud hace casi 2000 años gritaba: sálvanos, líbranos del peligro. Lo gritaba con verdad, con verdadero anhelo. Pero había un problema. No comprendía esa multitud de hace más de 2000 años, no comprendía de qué tenía que ser librada, de qué tenía que ser salva. ¿Estás conmigo? ¡Sálvanos! Pero la multitud no entendía de qué tenía que ser librada. La multitud, incluso algunos de sus discípulos, creían que lo que Israel necesitaba, escuche, era ser salva del yugo político, económico, social del Imperio Romano. Cuando ellos ven al Mesías entrar en el pollino, ellos celebran y baten esos ramos porque ellos dicen: llegó quien nos va a sacar. Quietud, por favor. Lo que vamos a conversar lo podemos conversar después. Lo anota. Porque yo quiero decirte que a mí también me pasa eso. Yo le digo al Señor: sálvame, ayúdame, líbrame. Y creo que mi peligro es una cosa cuando en realidad es otra. Ellos decían: líbranos, estos romanos tienen nuestro territorio, llegó el Mesías, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Israel va a volver a tener su territorio. Israel, nadie le va a poner impuestos, nadie nos va a humillar, nadie nos va a presentar en nuestra cara sacrificios inmundos, nadie. Vamos a tener nuestra propia moneda, vamos a tener nuestro propio... Vamos a poder hablar en nuestro idioma de nuevo. ¡Aleluya! Esa era la expectativa. Llegó y se va a sublevar contra el Imperio Romano y nos va a librar de la mano de nuestro enemigo que nos ha subyugado. Ellos clamaban por la liberación de Roma. Pero Jesús sí venía a liberar. Pero escuche, Jesús llegó a liberar el territorio, sí, pero el territorio de su alma. Que estaba en posesión de Satanás. Cuando Él llega, sí, Él llega a librarlos. Sí, pero no de Roma. El enemigo no era Roma. El enemigo no era el César. El enemigo es Satanás.
Va usted conmigo a este versículo que leímos hace unos segundos, que está en Juan 12, cuando dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les había hecho. Ellos no entendieron la respuesta que fue la cruz a esa petición de liberación. La multitud no lo entendió. Tampoco algunos de sus discípulos lo podían entender. Ahí lo dice, los discípulos, él le hablaba y ellos no lo entendían. ¿Por qué? Porque era un tema de expectativa. Era un tema de concepción, de estructura mental. Si el enemigo no era Roma, si el enemigo no era el César, entonces ellos no necesitaban ser librados ni de Pilatos, ni de los centuriones, ni de los soldados. Ellos necesitaban ser librados de los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas en los lugares celestiales. Efesios 6. ¿Estás conmigo? La salvación de nuestra alma es que el Señor Jesucristo paga el precio del pecado que nos hizo esclavos de Satanás. Pero como ni sabemos que estamos esclavos, entonces la humanidad está llena de esclavos que no saben que son esclavos. Todos nosotros fuimos esclavos. Y si hay alguno que a la respuesta de si es salvo dijo no sé, es probable que todavía lo sea. Pero no esclavo de su trabajo, no esclavo de una persona. ¿Estás conmigo? Imagínese lo incomprendido que fue el ministerio del Señor Jesús, los pensamientos tan altos, pero frente a una humanidad que lo que puede ver como tú y como yo es lo que sus ojos le alcanzan. Es sorprendente mucho que cada vez que el Señor Jesús hablaba sobre cómo los salvaría, la multitud entraba lo que yo llamo en un reposo cognitivo. Tremendo. Vez tras vez, cuando nosotros vemos que el Señor anunció tanto, es preciso que la semilla muera para que dé fruto. Es preciso que el Hijo del Hombre sea sacrificado. Es preciso. Era un reposo cognitivo, tanto de los discípulos como de la multitud. O sea, era algo que no se podía digerir. Mire, en Mateo 16, voy a leer del versículo 21 al 26, dice qué era lo que pasaba cuando Jesús hablaba sobre cómo liberaría a Israel. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. Escuche que le echamos siempre a la multitud toda la crítica, pero es que aquí está hablando de nosotros, de discípulos, quienes hemos dicho amamos a Jesús. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, por favor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, oiga, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué tremendo es ver que Pedro, aquel que caminó sobre las aguas, es reprendido por el Señor Jesucristo de esta forma tan fuerte, ¿cierto? Es tremendo porque nuestra expectativa, la que tenía Pedro y la que mucho tenemos nosotros ahora de lo que es que Dios esté con nosotros y que Dios nos salve, es reducida, es estrecha, se circunscribe a lo terrenal. Y por eso es que hoy nos tenemos que indagar cuál es mi expectativa de salvación. ¿Qué es lo que yo creo que es salvación? Cuando pido al Señor, líbrame, ¿estoy pensando todo el tiempo en mis angustias terrenales? Señor, líbrame de quedarme sin trabajo, líbrame de enfermarme, líbrame de perder mis hijos, líbrame de la escasez, líbrame de la soledad, líbrame de qué. Porque la perspectiva con la que el Señor está hablando es una perspectiva de liberación de toda obra de las tinieblas en nuestra vida. De toda obra de Satanás en mi vida, Señor, líbrame. El ser trasladado por la fe en Jesús de muerte a vida implica que el Señor me libró del adversario de mi alma, el que estaba en contra de mi alma. Pero también me libró, ¿sabe? De mí mismo. Me libró de mí mismo, de mi carne. ¿Cuántos creímos que podíamos edificar una vida que nos haría libres? Y nos encontramos en tanto atrapados y presos en situaciones que escogimos entrar. ¿Estás conmigo? Cuando fui joven, cuando era más joven, yo quiero decirle que yo lastimosamente comencé a tomar alcohol desde los 12 años. Desde los 12 años. Cuando llegó a los 23, ya yo estaba sobregirada en mi cuota, la que me tocaba sobre la tierra. Bebí demasiado. 11 años. Solo Dios sabe. Además, los que somos grandes tenemos también esa desventaja. Porque el licor no sé qué pasa, pero podemos tomar mucho más sin perder la conciencia. Entonces yo era la que acostaba a todos. Pero muy temprano me vi, a los 20 años, a los 19 años, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana del otro día, a la 1, saliendo sola a comprar botellas, porque ya todo el mundo estaba durmiendo, pero yo tenía que seguir tomando. Y eso hacía parte del ejercicio de mi libertad. Soy joven. Hago ejercicio de mi libertad, cuando en realidad era mi esclavitud. Pero el Señor vino a librarnos de Satanás y de nuestra carne, de nosotros mismos. Pero imagínese este cuadro tan tremendo. La expectativa de Pedro era tan diferente.
El Señor llega y les dice, venga, ya esto está cerquita. Lo dijo de 1000 maneras. Y cuando en esta ocasión Pedro lo escucha decir que lo van a matar, que los sacerdotes lo van a coger y de esa mano, dice, lo reconviene, imagínense. O sea, ¿qué significa reconvenir? Lo corrige. Porque nosotros muchas veces, por la expectativa errada que tenemos de lo que es una respuesta de Dios, corregimos la respuesta que Dios nos da. Y le decimos, a mí no me parece, así no era. En esto no te salió perfecto. ¿Hubiera sido perfecto? Sí. Hubiera sido perfecto si hubiera sanado a mi hermano de cáncer y además lo hubiera salvado y no se hubiera muerto. Eso hubiera sido perfecto. ¿Estás conmigo? No. La respuesta fue perfecta. Lo salvé, lo libré de la obra de Satanás en su alma, pero me lo llevé a estar conmigo en descanso. Fue perfecta. Le estoy hablando de algo que viví. Pero nosotros somos como Pedro. De ninguna manera tal cosa te acontezca. Porque si te acontece, te destruyen. Tu ministerio termina. No quedas como el Mesías. Quedas como un loco que lo mataron. En ninguna manera eso te pase. En ninguna manera te quedes sin trabajo. De ninguna manera. De ninguna manera te enfermes. De ninguna manera. De ninguna manera te quedes sin casar. De ninguna manera. De ninguna manera te quedes sin hijos. De ninguna manera. ¿Estás conmigo? Porque de todo eso oramos, que Dios nos libre. Pero Él les dice algo tremendo. Es Pedro el que lo ama y Él sabe que lo ama. Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Se lo dijo a Pedro? Él habló con Satanás, quien velaba el entendimiento de Pedro para que no pudiera poner su mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. ¿Sabe? Estamos siendo librados de ser unos esclavos del sistema del mundo. Estamos siendo librados de creer que si no tenemos casa, carro, beca, reconocimiento, entonces no fuimos exitosos. Estamos siendo librados porque esa es una obra de Satanás en nuestra alma. Quítate delante de mí. Vamos a tener que aprender a identificar cuando el enemigo nos está atacando nuestra debilidad. Vamos a tener que aprender a identificar cuando esa voz nos está diciendo fracasaste, no serviste para nada. La gente te ve y piensa que eres un pelele, una pelela. No existe pelela, pero bueno. Tú me estás entendiendo. Y muchas veces simplemente creemos eso. Y creemos que son nuestras palabras. Y no son nuestras palabras, son las palabras de Satanás. Y nos volvemos el amplificador. Aquí tenemos un ingeniero de sonido. Nos volvemos el amplificador de Satanás. Y lo que él dice, nosotros lo decimos. No sirvo. No sirvo para esto. Me cansé. Todos abusaron de mí. Esto es una mentira. Estoy cansado, estoy cansada.
usted va a tener que escoger en ese momento si se vuelve un megáfono del enemigo de su alma y del alma de todos los que están a su alrededor, o usted aprende a reprenderlo y echarlo fuera como lo hizo el Señor Jesucristo. Te descubrí, te vas. Este pensamiento no es mío, es tuyo. Y Dios me vino a librar de esa obra en mi alma. Aleluya. Porque el Señor Jesús le dice a Satanás, le dice: quítate de ahí. Y a Pedro le dice: Pedro, me eres piedra de tropiezo. Te dejas embelezar con las cosas terrenales y no pones tu mirada allá. Y yo te amo. Y que tú me digas: no vayas. Y verde, eso es piedra de tropiezo para mi propósito. Está conmigo. Iglesia, Pedro, sin darse cuenta, en ese momento, siendo discípulo, fue un megáfono del enemigo. Ojo con lo que le decimos a otros, con lo que decimos de nosotros mismos, pero también lo que decimos de otros. No podemos servir, colaborar con Satanás para la destrucción del alma del otro. Contigo ya no hay caso. Me aburrí de ti porque eres insoportable. Estamos ayudando al enemigo a destruir a esa persona. Y muy probablemente amamos a esa persona. Mire, esa idea obsesiva de ganar el mundo en el sentido de ser exitosos es una trampa. Cuando nuestra mirada está en ese estatus como profesional, como padre, madre, como persona saludable, como cuántas veces viajé, cuántos ascensos he tenido. Lina no está, hubiera pensado que era una indirecta. Amiga, no, es mi jefe. Tranquila, no he ido por eso. ¿Cuánto brillo tengo? Todo eso es un engaño. Porque el mundo está bajo el dominio del intruso. Pero cuando nosotros somos libertados, entendemos que sí tenemos que ganar el mundo, pero para Cristo. Compartir de aquel que nos libró de ser esclavos del mundo. Ya no somos esclavos. Esto me hace pensar que cuando ellos vieron llegar a Jesús, dijeron: llegó el Mesías que nos va a librar de Roma. Pero cuando Él fue tan enfático y tan concentrado en su propósito de librar el alma y no el gobierno, ellos dijeron: este no es. No recibieron la respuesta. La respuesta fue incomprendida. Y así nos pasa a nosotros. En este momento quiero que sepas que en la cruz del Calvario Él respondió todo. Y si aquello que decimos: Él no me ha respondido, Él ya respondió. Si le hemos pedido al Señor: Señor, sálvame del dolor, y Él ha dicho y ha sido nuestro consuelo vez tras vez. Si le hemos dicho: sálvame de la escasez, y Él ha sido nuestro sustento vez tras vez. Si le hemos dicho: sálvame de la soledad, sálvame del desamor, y Él ha estado con nosotros cada día de nuestra vida.
y si ha sido un problema de perspectiva. Y nosotros decimos, no es. No me ha respondido, no es la respuesta. Y continuamos esperando que llegue ese trabajo que nos dignificará, según nosotros. Y seguimos esperando esa familia que nos dará identidad. Y si seguimos esperando esa provisión económica que nos dará la paz. O esa venganza a la injusticia que quitará nuestro dolor. ¿Estás conmigo? Y si el verdadero enemigo no es el desempleo, sino el temor de mi corazón que abre la puerta al desempleo vez tras vez. Y Él me tiene que librar no del desempleo. Él tiene que librarme del miedo al desempleo. ¿Y usted cómo cree que nos va a librar del miedo al desempleo? No le va a gustar la respuesta. Cierren puertas. Estando desempleado y viendo que aún así no le hace falta nada. ¿Estás conmigo? Libra mi alma, Señor, de la atadura. Libra mi alma de esta atadura. Líbrala. Y Él te dice, te libré en la cruz del Calvario, te libré. Ven y disfruta de la paz, la libertad, el gozo que yo te doy. Ven. Señor, pero en tanto somos como ellos, aunque criticamos tanto. A los 5 días estaban, oigan, ¿qué? ¿Barrabás? Crucifícalo. Ese no era, porque no respondió mi petición como yo quería. Aleluya. Yo quiero decirte que el Señor sí te respondió. Cuando llevó a su hijo a la cruz, te respondió y te dijo, no te desampararé. Si te entregué mi hijo, te entrego todo. Aleluya. Gracias, Señor. Creo firmemente que estamos entrando en la temporada de ver con sus ojos, de ver las cosas de arriba y no las de abajo. Te voy a contar algo antes de ir a la cena. Hace 2 años, no vayas a tirar a tu pastora de ignorante por lo que te voy a decir, pero sí. O sea, sí, pero no me lo digas. Me hieres después. Hace 2 años, Dios envió un siervo a esta casa. Un apóstol que vive en Estados Unidos, en Houston, Texas. Y él un día me llamó y me dijo, recibí de Dios la instrucción de ir a tu iglesia. Es un apóstol que viaja por todo el mundo, África, Asia, lo invitan a campañas grandes y mírenos el tamaño. Y él me llamó y me dijo, Dios me dijo que viajara y fuera con equipo, vino con 2 personas a tu iglesia, a la iglesia que te permite pastorear es de Cristo. Y él me dijo, el Señor hace resonar una palabra para la misión que tengo que ir a hacer, y la palabra era Hosana. Y él vino, hicimos una convención de 3 días que se llamó ¿cómo? Hosana. Y hoy cuando leía el pasaje, por eso le digo, fue hace 2 años. Bueno, listo, dígame, Lorena, mucha lenta. Y hoy cuando el Señor me estaba hablando tantas cosas por este pasaje,
Me dijo, yo lo envié con mi palabra a librarlos. A lo mejor ustedes no comprendieron de qué los libré, pero yo te voy a decir de qué los libré. Y me sentí como esos discípulos, como esa multitud tan confundida. Pero me dijo, yo lo envié para que los librara de la religiosidad, de una vida que en apariencia me conocía, pero que en verdad no me había visto. Yo vine a librarlos. Yo vine a salvar esta casa de ser hipócritas. Yo vine a salvar esta casa de convertirse en esos fariseos que sabían muchas cosas, pero no las vivían. Y entendí todo este proceso en el que venimos, de ser tan movidos y tan confrontados, que yo me subo aquí y digo, anda, esta gente te ama porque otra vez van a llevar chancleta. La que tú me diste esta mañana otra vez. Pero le doy tantas gracias al Señor. Ahora entiendo cosas que no entendí. Hubo gente que no terminaba de entender y me preguntaba, pero ¿quién es Él? ¿Pero a qué vino? ¿Pero qué estamos haciendo? Pero no entiendo. Pero yo sabía que era del Señor. Y le doy gracias al Señor por las que nos ayudaron a que lo hiciéramos como lo teníamos que hacer. No olvidaré, claro, que tú fuiste usada por el Señor para conseguir el lugar. Nos libró. Nos libró. Somos una iglesia 2 años después que le amamos. Aquí no vamos por números. Aquí vamos por amarlo. Y nos ha costado. Nos ha costado. Porque el pecado nos ha asediado. La incredulidad nos ha asediado. El peso de vivir en un mundo tan complejo. Pero Él nos ha salvado. Y nos seguirá salvando. Yo declaro salvación en el nombre de Jesús sobre todos los que hoy vinieron. Son salvos, han sido librados por Jesucristo. Librados del peligro. Del peligro del pecado, la muerte y el temor a la muerte. A ti que viniste por primera vez te digo algo. Recibí promesa hace más de 15 años de parte de Dios y me dijo, ten paz. Todo aquel que yo haga pisar tu heredad, lo salvaré. Ten paz. No te angusties que si lo ves tú crecer, que si lo ves convertirse en profeta o lo ves convertirse en un hombre de bien, una mujer de bien. Hay algunos que no vas a ver. Yo les haré dar fruto en otro lugar. Pero yo te prometo que el que entre a tu casa, el que entre a la heredad que yo te doy, este templo, me lo llevaré salvo a la eternidad. La obra está concluida. Entonces quiero decirte que soy feliz cuando la gente viene y me encanta cuando me dicen que vinieron porque les tocó. Porque esa uno, hola, bienvenido. Ay, sí, no, a mí fue que me invitó. Ay, sí, porque yo no, porque yo no, yo soy católico, porque yo soy. Tranquilo, no hay problema. Jesús te ama y nos vamos a ver en el cielo. De pronto aquí te parecí muy gritona, muy mandona. De pronto puede pasar. Pero en el cielo nos vamos a ver y vamos a adorar
al que nos libró. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Que el Señor te libre de qué? En el nombre de Cristo, a partir de hoy, que te libre de toda obra de las tinieblas en tu alma. Amén. Libres, libres. Dele un aplauso al Señor porque nos hizo libres. Libres somos de aquellos que batimos esos ramos y los batimos y no dejamos de decir Hosana. Vea lo que vea, usted vea lo que vea, no deje de decir Hosana. Señor, líbrame. Señor, líbrame de mí. Señor, líbrame. Glorifícate. Aleluya.